Buenas noches a todos. Estamos por empezar dentro de 2 minutitos, si el Señor lo permite, dándole oportunidad que las personas entren. Así que muy buenas noches a todos, bienvenidos. Shalom, shalom a todos los que se están uniendo. Falta un minutito y empezamos con el estudio. Espero que estén bien en esta noche. El background que tengo puesto es de un artista judío que se llama Alex Levine, que me encanta sus pinturas. Tiene un arte increíble, así que esta pintura es de Alex Levine. Lo pueden encontrar en Facebook si les interesa. Él también vende vende sus pinturas, así que si lo encuentran en Facebook es Alex Levine y hace unas pinturas increíbles. Así que esta es una de ellas que me gustó muchísimo, ya que representa la Torah, el pacto, así que de nuevo es Alex Levine. Levine, lo más probable que sea levita, conforme a su apellido. Ok, ya son las 7:30, así que quiero oficialmente darle la bienvenida a todos los que se han conectado. En esta noche, continuando con el tema de la metodología del pacto, esta es la sexta clase y espero que hasta el momento hayan disfrutado de lo que se ha dicho, que le haya hasta este momento ayudado para entender mejor el pacto que Hashem ha hecho con nosotros. Así que vamos a dar comienzo. Voy a presentarle el PowerPoint. Como estaba diciendo, ya esta es la sexta parte del estudio. Todos los demás estudios se encuentran en YouTube si desean repasarlo en el momento o verlos todos en conjunto para que entonces tenga quizá un poquito más de sentido. Así que ya es metodología del pacto. Y como he presentado en otras veces, esta es la metodología en la cual hemos ya discutido eh, individualmente cada esfera, lo que significa cada cosa, tanto en el hebreo como su significado en español, tratando de desarrollar mejor el tema. Y como dije desde un principio, cuando comenzamos las clases, que el pacto realmente es uno, pero que ha sido presentado en diferentes fases. Por lo tanto, hay personas que dicen que son 7 pactos, otros dicen que son 8, otros dicen que son más, pero realmente es uno solo, el cual, como yo lo entiendo, ha sido presentado en diferentes fases, diferentes tiempos, con diferentes personas, ha ido desarrollándose el pacto. Y aquí esta tabla la había presentado al principio y vamos a tratar de discutir o leer algunos de estos pactos conforme están descritos en la Biblia y luego para entonces tener un tiempo de comentario o pregunta al respecto. Recordemos siempre que el primer pacto o el comienzo del pacto como tal fue con Adán y Eva en la creación, en la primera semana de la creación, cuando leemos en Bereshit o en Génesis. Y a pesar de que cuando estamos leyendo en Génesis con respecto a Adán y Eva, no menciona el término pacto como tal,
conforme al lenguaje que leemos, da a entender que sí era un pacto. Y vamos a leer, por lo menos ese me gustaría que lo leyéramos porque esa es la base de todo. Y en este pacto que Hashem hace con Adán y Eva, el Shabbat viene siendo la señal de este pacto. Por eso el Shabbat es tan importante que lo celebremos, que reconozcamos su importancia. Semanalmente tenemos la oportunidad de celebrar un evento tan especial como es el Shabbat. Que recuerden que el Shabbat representa el reposo en sentido de que Hashem, después que termina todo, se sienta a reinar como rey soberano sobre su creación. En ese momento, la Tierra completa, el planeta completo, viene siendo como si fuera un templo, un espacio sagrado del cual surge vidas y hay un orden. Recuerden que el propósito de Hashem siempre ha sido morar en medio de su creación. Y por eso en este planeta que él escogió, que él creó, separó una tierra muy especial. Y en esa tierra, que en aquel entonces tenía el nombre Edén, hizo un huerto y en ese huerto fue que puso a Adán y a Eva. Así que quiero que si usted tiene su Biblia, que por favor vaya a Génesis y vamos a comenzar con el capítulo número 1 para un contexto, empezando en el verso 26, capítulo 1 de Génesis, verso 26, que dice así, y voy a estar leyendo de la Reina Valera. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La importancia de aquí es que cuando Hashem crea al hombre, lo crea a su semejanza, a su imagen. Hasta cierto punto podríamos entender ese lenguaje como un pacto de paridad. Recuerden que pacto de paridad es cuando se hace entre dos individuos o más individuos que son iguales en el sentido de estatus. O sea, que no hay diferencia que uno sea más o que uno sea menos. Por ejemplo, el pacto entre un soberano y un vasallo. El soberano es más que el vasallo. Pero aquí en la forma que Hashem se expresa con respecto a Adán o al primer hombre o a la humanidad en este momento, que son a imagen y semejanza de Hashem. Y les permite señorear como señorea un rey. Sabemos que Hashem es el rey soberano y aquí Adán hasta cierto punto viene siendo como un rey vasallo. Y le da la potestad para señorear. Y dice que va a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No señorear sobre los hombres, sino sobre la creación. Y dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificar y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgadla, término de lo que hace un rey, y señorear, lo que hace un rey, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta le será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea que lo que hace Hashem con Adán es algo que no había hecho con ninguna otra de las criaturas. Le da señorío, lo hace a su imagen y semejanza. Y en la tierra en este momento, cuando él les dice que se fructifiquen, se multipliquen, como son a imagen de Hashem, es para que ellos llenen la tierra de imágenes de Hashem, de ídolos de Hashem, para ejercer el rol, función y propósito que Hashem puso en ellos
que es de llenar la tierra de su santidad, llenar la tierra de su nombre, llenar la tierra de la presencia de Hashem, llenar la tierra de vida para que Hashem pueda, perdón, mantenerse en medio de ellos. Y luego, conforme a el pacto, podemos leer en Génesis 2:15 al 16 que dice, Génesis 2:15 dice, tomó pues Hashem Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Recuerden que Edén es el lugar, el nombre dado a la tierra en ese momento, lo que es tierra en ese momento, pero hay un huerto porque los huertos están asociados con los reinos. Cada rey, si usted lee bien, en las culturas anteriores del antiguo Medio Oriente, los reyes tenían huertos. Eso era parte de, por eso se le asocia también con que eran agricultores, que trabajaban la tierra, que tenían sus huertos, sus jardines. Pero ahí donde Hashem pone a Adán y dice para que lo labrara y lo guardase. Recuerden que en el hebreo es la palabra abodá, que es el mismo término que se usa en el templo para los servicios del templo. Y shomer, que es guardar. Guardar como si estuviera uno guardando un tesoro, algo muy preciado, algo que uno no quiere que nadie lo quite. Y dice en el verso, dice, y mandó Hashem Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta es la consecuencia de no obedecer el pacto. Porque recuerden que a la vez que entró la muerte al planeta Tierra, ya Hashem no puede estar en medio de su creación, tiene que exiliar al hombre y ya no tiene esa relación como la tenía cuando antes de que entrara la muerte. Porque si esto, en un principio, todo era un espacio sagrado, era un espacio del cual emanaba vida, que tenía orden, y ahora de momento entra la muerte por la desobediencia al pacto, a lo que Hashem le ha permitido a Adán y a Eva hacer, ya Hashem no puede morar continuamente, conjuntamente en medio del hombre. Por eso este pacto se sigue renovando, se sigue renovando, se sigue pasando de ciertas personas que él ha escogido para seguir presentando y continuando este pacto con la culminación en Yeshua. ¿Okay? Así que ese es el pacto que Hashem hace con Adán y Eva, y de ahí en adelante es el mismo pacto, porque el propósito es que con este pacto vuelva la vida al planeta entero, vuelva la santidad al planeta entero y pueda Hashem de nuevo morar en medio de su creación. Luego tenemos el pacto con Noé, que viene siendo un pacto de la recreación, porque recuerden que todo tuvo que ser destruido y Hashem empezar de nuevo empieza con Noé. Aquí le llaman un pacto de concesión real. Y aunque no voy a estar leyendo todo lo que está aquí, tienen aquí esta información para que la repasen. Luego tenemos con Abraham, y aquí está dividido el pacto o esta fase en dos, porque le concede tierra, que es la tierra prometida, la tierra de Israel, y luego el tipo de relación entre Abraham y Hashem, que es de soberano y vasallo. Y el propósito, función y propósito del pacto, perdón, es establecer una relación personal y nacional con restricciones legales. El propósito del pacto es que hay una relación conmigo como individuo, pero también con la nación completa de Israel, con la comunidad. Pero hay unas restricciones. Este pacto no es para nosotros hacer lo que nos dé la gana. Hay unas restricciones y esas restricciones son legales. Luego tenemos el pacto que se desarrolla en el monte Sinaí, donde Israel ya deja de ser simplemente una comunidad pequeña de familias, sino que se convierte en una nación, que es el libro en el cual vamos a entrar próximamente y vamos a ver el desarrollo de este pacto o de esta fase de este pacto. Luego tenemos que él hace un pacto con Pinjas también de concesión real, donde aquí es
otorgado el sacerdocio de en este momento con Pinjas en adelante. Está el pacto o la fase de pacto con David, también de concesión real, donde David comienza el pacto con respecto a la dinastía que nos va a dar el Mesías. Luego tenemos lo que llaman pacto nuevo, pero yo lo entiendo como el pacto renovado, porque no es un pacto nuevo, es el mismo pacto que ha sido presentado en diferentes fases. Y tiene que ver, ese es el que Yeshua cumple. Y luego aquí describe los diferentes tipos de pactos, o sea, más o menos las definiciones, el que es de concesión real, aquí dicen que es incondicional, el de paridad, que era lo que estaba diciendo al principio con respecto a Adán y Hashem, cuando Hashem hace a Adán a su imagen y semejanza. Y luego el de vasallaje condicional, en el sentido de que el vasallo tiene que ser fiel y leal al soberano para que el soberano entonces pueda llevar a cabo la parte que le corresponde con respecto al pacto. De nuevo, esto lo pueden leer y buscar esas referencias que están puestas ahí. Vuelvo y recalco, es realmente un solo pacto presentado en fases. Y esta información que voy a compartir con ustedes es una información que saqué de una programación en Logos, que luego al final tengo la referencia. Y dice así, cada fase está además descrita con la siguiente información. Dador y receptor, las dos partes que han suscrito al pacto. Esta es la única información que requiere cada pacto, o sea, que haya algo entre un dador y receptor, uno que empieza, inicia, da el pacto y el que recibe, acepta el pacto. Mediador, en ocasiones un pacto era mediado por un tercero. Ejemplo, Moshe, cuando está en el monte Sinaí, era el mediador entre lo que Hashem hablaba y lo que el pueblo correspondía. También está Yeshua como el mediador del pacto de Hashem y nosotros y Hashem. Beneficiario, siempre tiene que haber un beneficiario, que son individuos o grupos que recibieron beneficios del pacto. Al principio eran solo Adán y Eva, y luego tenemos Noé y su familia, y luego tenemos a Abraham y su familia, y luego tenemos en el monte Sinaí que ya Israel como nación es el beneficiario del pacto. Señal, a veces ocasionalmente se daba una señal visible para afirmar el pacto. Por ejemplo, la señal del pacto de Noé, el arco iris, de la creación, el Shabbat, el del monte Sinaí, la Torá, y así sucesivamente, Abraham, la circuncisión. Cosas relacionadas con el evento del pacto, el lugar donde se realizó el pacto, la promesa, el contenido o acuerdo del pacto, lo prometido por una o ambas partes. La condición son las estipulaciones relativas al pacto que deben cumplir una o ambas partes. De eso hemos hablado. Las estipulaciones, por ejemplo, en el pacto descrito de soberano y vasallo, que en la Torá es bendiciones y maldiciones. Esas son las estipulaciones. Consecuencia, los resultados o acciones que se toman si se rompe el pacto. O sea, si uno lo cumple o no lo cumple, tiene sus consecuencias. Y esto que presenté aquí en este momento y que voy a seguir presentando proviene de All the Covenants in the Bible, todos los pactos en la Biblia, escrito por Jessica Parks, y es una de las programaciones dentro de la aplicación Logos. De nuevo, realmente un solo pacto presentado en fases. Pacto con Adán, ya leímos esto en Génesis 2, versos 15 al 16. Describe un pacto entre la parte representada por Dios y la parte representada por Adán. Entre los beneficiarios figura Eva. El pacto se hizo en el Edén. Promesa, Adán puede vivir y trabajar en el jardín del Edén y comer de cualquier árbol. Condición, lógico, esto es más, no más complicado, pero hay más cosas que simplemente eso. La condición, Adán no comería del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comía de él, la consecuencia era muerte. Referencias adicionales tenemos Génesis 3, 15 al 24, que en su tiempo libre pueden leerlo. Estábamos leyendo parte de este pacto. Por lo tanto, la consecuencia de romper el pacto era la muerte, porque de nuevo, como dije, si al entrar la muerte en un lugar que era
santo, un lugar que representaba vida, ya Hashem no puede estar. Entonces, todo esto, el propósito ha sido de volver a ese momento en que Hashem pueda morar en medio de su creación. Luego el pacto de Noé, Génesis 8:20 al 9:17, describe un pacto entre la parte representada por Elohim y la parte representada por Noé. Promesa. Elohim promete no volver a destruir la tierra con un diluvio. La señal aquí es el arco iris. Recuerden que la señal con Adán y Eva es el Shabbat. Referencias adicionales, Génesis 6:18. Y aquí estoy enumerando las fases. Tenemos el pacto en sí como tal, uno, luego segunda fase con Noé. Luego la tercera parte que contiene varias subpartes dentro del pacto con Abraham. En Génesis 15:1 al 21 describe un pacto entre la parte representada por Elohim y la parte representada por Abraham. Los beneficiarios son los israelitas. Promesa. Elohim promete la tierra a los descendientes de Abraham. Consecuencia. Exilio de la tierra prometida si no cumplen con el pacto. Referencias adicionales. Tenemos aquí varias en Génesis con respecto a Abraham, en Éxodo, en Hechos y Gálatas. De nuevo, no voy a leer todas estas referencias para la cuestión de la limitación de tiempo, porque yo sé que mucha gente trabaja mañana todavía, así que no quiero abusar de eso. Otra parte dentro del pacto que Hashem hace con Abraham es el que hace en Hebrón, donde describe un pacto entre la parte representada por Elohim y la parte representada por Abraham. Los beneficiarios de nuevo son israelitas y el pacto se hizo en Hebrón. Elohim promete aumentar la descendencia de Abraham, promete el nacimiento de Isaac y reitera la promesa de la concesión de la tierra. Condición, todos los varones deben estar circuncidados. La circuncisión es importante, es la señal del pacto y además es la condición del pacto. Por lo tanto, si este pacto para que se cumpla en la vida de las personas, sobre todo los varones, tiene que haber una circuncisión, lógico, primordialmente la del corazón y luego tiene que haber una circuncisión física. ¿Por qué? La consecuencia de que no hagan circuncisión, que todo varón incircunciso será excluido de su pueblo. Recuerden que cuando el templo se reconstruya, ningún varón incircunciso puede entrar al templo, puede participar de las ceremonias, de los servicios. Así que si usted quiere, si Yeshua nos permite entrar en el templo, si usted no está circuncidado, no va a poder entrar. Así que piensen en eso. Y hay otras referencias adicionales. 13, pacto con Abraham en Moriah, Génesis 22, del 15 al 20, donde aquí está describiendo lo que Hashem le pide con respecto a Isaac. Y esto ocurre en Moriah. Recuerden que Moriah es una región de montañas en la cual está incluida ahí el monte donde está el templo, donde se encuentra el altar como tal. Y eso es parte de Moriah. Promesa, Elohim promete bendecir a Abraham, aumentar el número de sus descendientes, tomar posesión de la tierra y bendecir la tierra. Condición, Abraham fue obediente cuando se le pidió ofrendar a Isaac. Otra referencia, Génesis 15, Génesis 22, que ya está mencionado aquí. 3D, pacto con Isaac. Y esto tenemos que verlo porque ese pacto que Hashem hizo con Abraham se pasó a Isaac, se pasó a Jacob. O sea, se continuó con Isaac, se continuó con Jacob, que entonces se continúa con Israel y se continúa con nosotros. Describe un pacto entre la parte representada de Elohim, parte representada por Isaac. Los beneficiarios son los israelitas y el pacto aquí se realiza en Gerar. Promesa, Elohim reafirma la promesa de la tierra y de aumentar la descendencia de Isaac. La condición, la obediencia de Abraham. Por Abraham ser obediente, el pacto continuó con Isaac y hay otras referencias adicionales. 3E, pacto con Jacob. Recuerden que son tres patriarcas que siempre mencionamos. El orden de
Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. En Génesis 28, 12 al 22 describe un pacto entre la parte representada por Elohim y la parte representada por Jacob o Jacob. Los beneficiarios de nuevo son israelitas y el pacto se hace en Betel. Promesa, Elohim reafirma la promesa de la tierra de aumentar la descendencia de Jacob. De nuevo, la multiplicación de descendencia, de semilla. ¿Por qué? Porque el propósito es que mientras más imágenes de Hashem, más se llena la tierra de santidad y el propósito es que culminar en ese momento en que Hashem pueda regresar a la tierra. La cuarta fase, pacto con Israel en el monte Sinaí, Éxodo 19, verso 3 al 8. Escribe un pacto mediado por Moshe y celebrado entre la parte representada por Elohim y la parte representada por los israelitas. Beneficiario israelita y el pacto se hace en el monte Sinaí. Promesa. Elohim e Israel disfrutarán de una relación única. Recuerden que aquí ya con esta fase del pacto, la familia de Jacob se convierte en una nación completa. La condición, la obediencia de Israel al guardar el pacto que es la Torá. Recuerden que si se guarda, si se obedece, hay vida y hay bendición. Si se rompe, si se desobedece, hay muerte, hay maldición. Israel perdería las bendiciones de Elohim si era desobediente. La señal aquí es la sangre, la sangre. Aunque básicamente todo pacto conllevaba en alguna forma sangre para confirmar el pacto, aquí en este específicamente es la sangre cuando Moshe toma la sangre del cordero y rocía sobre el altar, sobre el libro de la Torá y sobre el pueblo, uniendo las tres cosas, uniendo el pacto, el altar con el pueblo. Referencias adicionales, incluyendo el libro de Hebreo. 4b, pacto renovado con Israel en el monte Sinaí. Recuerden que tiene que ser renovado el pacto, esta fase, porque el pueblo comete idolatría con el becerro de oro. De nuevo, Moshe continúa siendo el mediador. Esto continúa siendo en el monte Sinaí. Promesa, Elohim e Israel disfrutarán de una relación única e Israel heredará la tierra. Condición, la obediencia de Israel en el cumplimiento del pacto y la fidelidad y lealtad a Elohim. Otra referencia. Y luego 4c, el pacto con Aarón, sacerdocio. Éxodo 28, 1 al 30, 37 describe un pacto hecho entre la parte representada por Elohim y la parte representada por Aarón, Abiú, Eleazar, Itamar y Nadab. Entre los beneficiarios figuran los levitas. El pacto se hizo en el monte Sinaí. Promesa, Aarón y sus descendientes servirán como sacerdotes. Condición, obediencia a Elohim. Consecuencia, si no hay obediencia, vergüenza y humillación. Y hay otras referencias adicionales relacionadas con esto. 5. La fase 5 del pacto es el pacto con Pinjas, donde el sacerdocio continúa, pero entonces aquí pasa, no es que no pase, no es que deje de ser de Aarón, porque los que son descendientes de Aarón son los que son sacerdotes, pero aquí con Pinjas hace un énfasis especial por lo que hizo Pinjas a defender el honor de Hashem dentro del área del Mishkan. Eso se encuentra en el número 25 del día al 13. De nuevo describe un pacto hecho entre la parte representada por Elohim y la parte representada por Pinjas. Los beneficiarios incluyen a todos los sacerdotes de Israel y el pacto se hace en Sitín. Promesa de paz y sacerdocio eterno, eterno. Condición, debido a que Pinjas mató a un israelita y una mujer madianita, que eso lo leeremos cuando ocurre, y eso fue una rebelión, una idolatría horrible dentro del área donde estaba el Mishkan, la casa que representa la santidad de Hashem. O sea, fue algo completamente una locura. Tenía que ver con
Recuerden que se sentaron a idolatrar dioses de los moabitas y medianitas, o sea que fue un desastre. Pero Pinjas se levantó a defender el honor de Hashem. Eso se encuentra también referencias adicionales, Salmo 106 en Primera de Corintios 18. La sexta fase, pacto con David, segunda de Samuel 7, 12 al 16, describe un pacto realizado entre la parte representada por Elohim y la parte representada por David. Entre los beneficiarios figura Salomón, porque el pacto entonces hecho con David pasa a Salomón y luego va a pasar a través de toda la tribu de Judá, que es la dinastía del reinado, y ahí cae el Mesías. Promesa, Elohim promete establecer el reino de la descendencia de David y permitirle construir el templo. Consecuencia, castigo por desobediencia, que sabemos que eventualmente Salomón desobedece. El reino es dividido y desde ese momento en adelante el reino está dividido, pero la promesa del Mesías continuó. Sabemos que eso ha sido cumplido en Yeshua y Yeshua es el que va a volver a reunificar el reino de Hashem aquí en la tierra, el pueblo de Israel. Referencias adicionales, bastantes. Séptima fase, 7a. Pacto renovado con el pueblo de Israel es Jeremías 31, 31 al 34. Si usted tiene todavía su Biblia, quiero que leamos esta parte, Jeremías 31, verso 31 al 34. Recuerden que esta parte es bien importante y esta misma parte vuelve y se describe en Hebreo, en el libro de Hebreo, capítulo 8, verso 8 al 12. Jeremías 31, del verso 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré pacto renovado. Aquí dice nuevo pacto, pero es pacto renovado con la casa de Israel, con la casa de Judá. Recuerden que en el estudio anterior de la Torá yo estuve explicando de que la casa de Israel fueron las 10 tribus del norte que se separaron por completo de Judá, que estuvo bajo el reinado de Jeroboam, y Jeroboam cometió mucha idolatría. También se le conoce como la casa de Efraín o la casa de José o el reino del norte. Por lo tanto dice, en los cuales haré pacto renovado con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando aquí dice la casa de Israel, es con todo Israel. Dice Hashem, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Eso es lenguaje de pacto. Cada vez que Hashem dice que Él será, dice, seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo, es lenguaje de pacto. Así que el pacto es renovado en el sentido de que ya la Torah estará en nuestra mente y será escrita en nuestro corazón. Recuerden el balance. De nuevo, corazón implica no solamente corazón, sino también el espíritu, el alma. O sea que no es solamente lo intelectual, entender la Torah, sino amar, vivir la Torah. Un balance, tiene que haber un balance, como estaba también hablando la vez pasada en el estudio de la Torah. Balance entre la Torah y el Espíritu Santo. No podemos separar esas cosas, tienen que ir de la mano para que podamos llevar a cabo esto que dice aquí. Así que Elohim establecerá una relación renovada con el pueblo de Israel y los redimirá de sus pecados. ¿Por qué redimir de pecado? Porque recuerden que hay ciertos pecados que la consecuencia es muerte, y la muerte es lo que nos separa completamente de Hashem.
Yeshua vino para que esa separación eterna ya no sea, sino que haya vida eterna. El propósito es de nuevo, si hay vida eterna y estamos en pacto y volvemos a esta tierra a su santidad, a vida, expulsando por completo la muerte, entonces Hashem puede regresar a morar en medio nuestro. Referencia adicional a Isaías y el libro de Hebreo. 7b, pacto confirmado por Yeshua. Por Yeshua. Tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas. Describen un pacto mediado por Yeshua. Yeshua es mediador. Y realizado entre la parte representada por Elohim y la parte representada por los 12 discípulos. Promesa, remisión de los pecados. Remisión de aquellos pecados que se castigaban con muerte. Recuerden de que donde hay muerte, Hashem no puede estar. Una transformación espiritual y cumplimiento del plan divino de redención por medio de Yeshua con vida eterna. ¿Cuál es la señal? La sangre. La sangre. Perdón. La sangre. Por eso Yeshua derramó su sangre. Y aquí hay muchas referencias adicionales. Y la octava fase, que es la que yo estoy esperando, se le llama pacto de Shalom, con Yeshua reinando. Eso lo pueden leer en el libro de Revelación capítulo 21 y capítulo 22, que les recomiendo que lo lean. Todos estos versos que he puesto aquí es necesario, importante que los lean para que tengan un mejor entendimiento del pacto, cómo ha sido desarrollado desde Adán hasta Yeshua. Y aquí describe la restauración de todas las cosas, volver al principio, volver al Edén, volver al huerto, volver a esa santidad donde ya no es simplemente en el templo, sino que es toda la tierra de nuevo, donde no haya más muerte, donde haya vida y Hashem pueda morar de nuevo con nosotros, donde estarán reunificadas las 12 tribus y las naciones injertadas a Israel, donde el Migdash y Mishkan estén de nuevo en medio de Israel, porque ese es el lugar que Hashem ha escogido, ha puesto su nombre y el lugar de donde Él va a reinar a través de Yeshua. Promesa, un solo pastor, un solo rey, una sola nación, que es la nación de Israel, que es el reino reunificado, restaurado. Y ese reino de Israel va a estar reinando el mundo entero por medio de Yeshua. La señal, estábamos hablando de eso hace poco, el palo de Judá y el palo de Efraín serán uno. Ya no es, el reino estará dividido en norte y sur. Ya no serán 10 tribus a un lado y la tribu de Judá y Benjamín a otro lado, sino que será un solo reino, una sola nación, un solo pastor, un solo rey. Y ese rey es aquí en la tierra, Yeshua. Referencias adicionales, Ezequiel, importantísimo, Deuteronomio, Revelación, todo esto son referencias muy importantes. De nuevo, un solo pacto, 8 fases. Edén, Adán, creación, donde la señal es el Shabbat. Noé y la recreación, donde la señal es el arco iris. Abraham, donde la señal es la circuncisión. El pacto Sinai mosaico, que es la Torah, los 613 mitzvot. De los levitas tenemos sacerdocio con Aarón y Pinjas. En David el reinado, la dinastía del reinado de David, que por medio de la tribu de Judá es que continúa el reinado, y Yeshua, de ahí proviene Yeshua, de descendiente de David y de la tribu de Judá. El pacto renovado es por medio de Yeshua el Mesías. Ya leímos Jeremías 31, que también es repetido en el libro de Hebreo, 16 al 13. Y el de Shalom, que es una restauración completa. Recuerden que Shalom no solamente significa paz, sino que no falta nada, nada está dañado, nada está roto, todo trabaja completamente bien. Hay seguridad, hay libertad, no hay enemigos, no hay guerras, no hay, está de nuevo el pueblo en la tierra prometida, está el reino de nuevo reunificado, está Yeshua reinando como rey, está ya
eventualmente el planeta completamente eliminada la muerte, para que Hashem pueda volver a morar con nosotros. Es un retorno al Edén, por eso es como dice el americano, un full circle. Empezó en el Edén, termina en el Edén. Y el Edén no es otra cosa que Israel. Vayan un momentito a Ezequiel 34 para que lean en ese verso 34:25. Ezequiel 34:25, donde dice, por eso es importante leer el libro de Ezequiel, es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero el de Ezequiel es con respecto al reinado mesiánico, es bien importante. Verso 25 de Ezequiel 34 dice, y estableceré con ellos pacto de shalom, pacto de shalom. Quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición. O sea, parte de ese shalom es no tener miedo a los enemigos porque no van a haber enemigos. Vivir en seguridad. Es como ahora mismo, lamentablemente, lo que está pasando en Israel. Querer erradicar un grupo de personas que lo que han traído es terror, que lo que han traído es muerte, que lo que han traído es desastre. Por lo tanto, ahora mismo en Israel no se pueden acostar tranquilos. No pueden pensar si entra un terrorista, si entra un enemigo, si me secuestra a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, que es lo que estamos viviendo a través de lo que está pasando en Israel. Porque si usted dice ser Israel, usted lo menos que debe tener es dolor en el corazón por lo que está pasando en Israel. Entonces, ese pacto de Shalom, ya no habrá nada más de eso. Ya no habrán enemigos, habrá seguridad total, prosperidad, bendición, viviendo en la tierra prometida. ¿Qué mejor que eso? Por lo tanto, esa es la culminación del pacto. Ese Shalom que solamente trae el príncipe de Shalom, que es Yeshua, cuando regrese a la tierra y establezca el reino y reine desde Jerusalén al mundo entero. Ya hemos estudiado las palabras clave para entender el pacto, pero las estudiamos conforme a lo que significa en el hebreo, que es Brit, pacto, convenio, Shema, escuchar y obedecer, Shomer, guardar, Asa, hacer y actuar, Ahabá, amar en término legal, Halach, caminar, Abodá, servir, Torah, instrucción, Mitzvot, mandamientos, Hukim, estatutos, Mishpar, justo juicio, Brajot, bendiciones y Kelalot, maldiciones. Son términos que debemos de conocer y entender, porque si entendemos estos términos, entendemos el pacto. También fue sacado de la Bridge Brown Driver Briggs Hebrew English Lexicon of the Old Testament, de Logos. Resumen, lo que yo creo que no debemos olvidar. El pacto lo estableció Hashem como rey soberano y eterno. El pacto solamente puede ser revocado si el rey soberano muere. Y sabemos que en este caso Hashem no muere. Hashem es eterno, por lo tanto, el pacto es eterno. El pacto requiere fidelidad y lealtad absoluta entre ambas partes. Si nosotros hacemos nuestra parte, el Padre hace su parte. El Rey soberano hace su parte. No espere que el Rey responda si uno no está obedeciendo, si uno no está siendo leal y fiel a aquel que nos dio el pacto. Esto es recíproco, mi gente, esto es recíproco. El pacto es perpetuo, por ende las bendiciones y las maldiciones son perpetuas. Si obedeces, viene la bendición. Si no obedeces, viene la maldición. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. El pacto establece una relación especial con los beneficiarios por medio del mensajero del pacto, que es Yeshua HaMashiach, que en los Targumim se le llama Memra, en griego logos, en español verbo, es lo mismo.
Y algo que tenemos que entender, que yo creo que es el problema que existe en muchas personas, que es lo siguiente. El pacto intercambia nuestro libre albedrío por la voluntad del soberano. El pacto intercambia nuestro libre albedrío por la voluntad del soberano. A la que entramos en pacto, ya no es mi voluntad, sino la de Él. Nos hace sus siervos en su reino por toda la eternidad, en shalom, orden, justicia y rectitud. Eso hay que entenderlo bien, porque mucha gente dicen que están en pacto, que están siguiendo Torah y están haciendo lo que le da la gana. Eso no es así. Eso no es así. Hacer pacto y luego romperlo trae consecuencias graves. Y declarar Romanos 10, versos del 9 al 13, que está incluido si se leen Deuteronomio 30 y Joel 2:32, es lo mismo. Lo que está en Romanos 10, del 9 al 13, se encuentra en Deuteronomio 30. Cuando uno declara Romanos 10, 9 al 13, uno entra en pacto. Y escogí específicamente ese verso, esos versos, porque cuando uno estaba en el otro campamento, cuando uno viene a este caminar de Yeshua, de conocer a Yeshua, lógico, en aquel tiempo lo conocíamos como Jesús. Cuando te preguntan, ¿eres salvo? No. ¿Quieres aceptar a Yeshua, a Jesús como tu Señor y Salvador? Y bla, 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 bla. El mismo repertorio para todo el mundo. ¿Qué nos dicen? Lo que está escrito en Romanos 10, 9, 13. Pero lamentablemente, y vuelvo y recalco, estoy absolutamente segura de que no se nos enseñó con el propósito de engañarnos, sino que se nos enseñó como lo entendía y así fue, se siguió pasando con el entendimiento que se tenía, sin tener el contexto detrás de lo que se estaba diciendo, sin tener el contexto de lo que significa un pacto, sin tener el entendimiento de lo que hoy entendemos. Por lo tanto, no estoy culpando a nadie y estoy diciendo que está en error deliberadamente, simplemente que hay más de lo que se nos explicó. Así que si usted tiene su Biblia, vaya por favor a Romanos 10, verso 9 al 13, porque esto es lo primero que nos dicen cuando venimos a conocer a Yeshua. Romanos 10. Y aquí yo utilicé, déjame ver si lo tengo aquí. Ya, sí, lo puse aquí. Romanos 10, verso 9 al 13, lo que hice fue en la programación Logos, que lo puse en hebreo a un lado y en español al otro lado. Y las palabras que tengo en colores son las que quiero traducirlas conforme al hebreo para que entiendan realmente lo que dice esto. ¿Ok? Así que dice, empezando en la parte final del verso 8 de Romanos 10, dice, esto significa la palabra de la fe que proclamamos. En el hebreo es la palabra mebaserim, que está mebaserim, que es basar, que es donde viene nuevas buenas. Por lo tanto, esto significa la palabra de la fe de las buenas nuevas. Si con tu boca confesaras, es la palabra modé. Y a veces modé nos suena familiar porque a veces modé, ani, lefaneja, amel, ¿okay? Todas las mañanas que doy gracias a Dios porque me despertó y, ¿okay? En el hebreo, modé significa, proviene de la palabra yadá, del verbo yadá, que significa confesar con entendimiento, reconocer un pacto. O sea, que lo que estás confesando lo confiesa con entendimiento y es pacto o reconocer. Y aquí la palabra confesarás, si con tu boca confesaras, en el griego es la palabra homologueo,
que significa en el griego admitir, confesar un pacto. ¿Okay? Por lo tanto, cuando uno proclama esto, uno lo que está proclamando o uno lo que está confesando, uno lo que está diciendo es jurando un pacto. Si con tu boca juras, admites, confiesas un pacto a Yeshua, Jesús, recuerden que Jesús es una mala transliteración del nombre Yeshua. ¿Okay? Yeshua significa salvación, por eso es importante la asociación de salvación con el nombre de Yeshua. Pero salvación no es tanto de pecado, sino de la consecuencia del pecado, porque recuerden que hay pecados que conllevan a muerte. Ese propósito de Yeshua es salvarnos de la muerte eterna que nos iba a separar eternamente de Hashem, cuando lo que Hashem siempre ha querido es estar con nosotros. Pero si hay muerte, Él no puede estar con nosotros. Por lo tanto, Yeshua, Salvador, como Señor. Señor aquí en la palabra Ha'adón. Ha'adón. Y Adón es el título de autoridad, título de dueño, Ha'adón. Por lo tanto, si Él es nuestro dueño, tiene autoridad. Estamos confesando, jurando un pacto a Yeshua. En otras palabras, estamos jurando, confesando fidelidad y lealtad a nuestro dueño, al que tiene autoridad sobre nosotros. Y creyeras en tu corazón, Belevabeja, que Elohim lo resucitó, aquí la palabra Hikim, de Kuma, de levantar, aquí se lo traducen resucitó, pero es levantarlo, alzarse, que Elohim lo levantó de entre los muertos, serás salvo. She Yeshua, serás salvo, ti ve tivasha, tivasha, de la palabra que es salvación. Pero significa aquí que es una salvación física y espiritual que nos pone en un estado de seguridad. Esa salvación que obtenemos al creer, confesar, jurarle a Yeshua fidelidad y lealtad, porque Él es nuestro dueño, el que tiene autoridad sobre nosotros, creyendo en nuestro corazón que Elohim lo levantó entre los muertos, será salvo. Salvación física, salvación espiritual, y nos pone un estado de seguridad. Recuerden que seguridad es parte del pacto de Shalom, que es lo que eventualmente esperamos que se cumpla cuando Yeshua esté reinando como rey desde Jerusalén. Esa salvación física lo que quiere decir es que estás completo, que nada te duele, que nada está dañado, que nada está enfermo, que estás en la mejor forma física para poder ejercer tu función, tu rol y tu propósito. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Aquí la palabra justicia es rectitud. Ve sudak. Ve yud sedak. Están las tres siglas de sadak, sedek, sedaká, que tienen que ver con rectitud. Porque con el corazón se cree para rectitud. Y con la boca se confiesa de nuevo la misma palabra, yodea. Aquí la palabra yodé, de donde viene modé, que les dije que era confesar con entendimiento, reconocer el pacto. Porque con la boca se juramenta, se confiesa con entendimiento el pacto para salvación. Yeshua. ¿Qué dice? Veyivasha. Yasha
de donde proviene el nombre Yeshua, significa el verbo yasha, ayuda, salvar, recibir, aceptar ayuda, ser victorioso, triunfar. Serás confesar para salvación, y esa salvación es nuestra ayuda, nos salva, es recibir salvación, aceptar ayuda, ser victorioso, triunfar. Eso significa el verbo yasha. Porque la escritura dice, ¿qué escritura? Las escrituras hebreas. Recuerden que cuando Pablo está hablando esto, no existe el Nuevo Testamento. No existe el Brit Hadashah. Lo que existe son las escrituras hebreas. Por lo tanto, todo lo que Pablo ha hablado, todo lo que enseñaron los discípulos, los Talmidim, es en base a las escrituras hebreas. Por lo tanto, todo lo que está aquí tiene que encontrarlo de nuevo, tiene que encontrarlo, si busca, tiene que encontrarlo en la escritura hebrea. Y ya yo les dije que esto está relacionado con Deuteronomio 30. Así que cuando terminemos aquí, no tiene nada más que hacer, vaya y busque Deuteronomio 30. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Griego es todo aquel que no es judío. Porque el mismo Señor Adón es de todos, es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si van a Joel 2:32, lo que lee es, porque todo el que llama el nombre de Hashem será salvo, será salvo. Y aquí la palabra salvo no es Yasha ni Yeshua, es la palabra Yimalet, Yimalet, esta que está aquí. Beshem Adonai. Bueno, aquí está traducido al hebreo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El hebreo dice, Kol Asher Yikra, llamar. Beshem Adonai, Yorjevavhe, Hashem, Yimalet. Yimalet no es Yasha, y aunque lo traduce como salvo, ese Yimalet lo que significa es escapar. Todo el que llame el nombre de Hashem escapará. Y está traducido como escapar, escapar a seguridad, ser rescatado, emitir como luz o llama súbitamente y con fuerza. De nuevo, aquí Yimalet, que traducen como salvo, es escapar. Escapar a seguridad, ser rescatado, emitir como luz o llama, súbitamente y con fuerza. ¿No hemos sido llamados a ser luz? La llama representa, recuerden que cuando ahora que empezamos el libro de Shemot, la llama, el fuego que había en el monte de Sión, perdón, el monte Sinaí, la Torá, emitir como luz o llama súbitamente y con fuerza, porque mi gente, este escapar va a ser súbito. Va a ser súbito si llamamos, invocamos el nombre de Hashem. ¿Okay? Por lo tanto, esto aquí, esta proclamación que hacemos cuando venimos a conocer a Jesús, a Yeshua, está lleno del pacto, está lleno de tantas cosas que lamentablemente aquel entonces no conocíamos y entendíamos. Y lamentablemente la gente confiesa esto, jura esto, sin saber lo que están diciendo, sin saber lo que decíamos. Y que después que te dicen, ve a celebrar domingo, ve a celebrar Navidades, ve a celebrar todas estas cosas, sigue comiendo tus cerditos, tus camarones, no hay ningún problema porque ya la ley no existe. La ley no existe y lo que estás hablando es un pacto que se empezó en Génesis con Adán y Eva. Por lo tanto, esto es bien importante que lo entendamos.
y que lo explicamos a aquellas personas que hemos proclamado todas estas palabras en algún momento de nuestras vidas sin saber lo que estábamos diciendo. Ha llegado el momento, mi gente, de entender lo que creemos, de entender, de saber entender lo que hablamos. Porque si vas a hablar por hablar, vas a repetir, como en Puerto Rico, como el papagayo. Hay que tener entendimiento de lo que uno habla. Hay que tener entendimiento porque la Torá es aquí y aquí. No solamente aquí y no es solamente aquí. Es aquí y aquí. Ambas cosas. Balance. Balance. Por tanto, quería recalcar esto porque el pacto comienza con estas palabras cuando uno viene al camino de Yeshua, al principio. Y recuerden que a la que uno confiesa un pacto, uno hace un juramento de un pacto, ya no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del soberano Rey. Y todavía hay gente que quieren hacer como les da, que cambian los calendarios, cambian las fechas, cambian las festividades o mezclan las cosas. Y no es así, no es así. Tiene consecuencias, tiene consecuencias. No leímos, bueno, Joel 2:32 en una Biblia regular, pero si usted está usando una Biblia que tiene el hebreo o está escrita en base al hebreo, viene siendo Joel capítulo 3, verso 5 en el Tanakh. Joel 2:32 es Joel 3, verso 5 en el Tanakh, si está usando un Tanakh, leyendo un Tanakh o un Humash. Humash no, porque en Humash no está Joel, pero de un Tanakh es el capítulo 3, verso 5. Y dice originalmente, lo que traduce el Señor aquí es Hashem. Kol asher yikra beshem Adonai yimalet. Porque todo el que llame el nombre de Hashem será escapado, se escapará. Y ya habíamos dicho lo que significa todo eso. ¿Okay? Quería terminar con eso. Recuerden, recursos. Hay muchos sitios para usted conectarse, usted ver. Si no estudia, no puede decir que es porque no hay recursos. ¿Qué recursos hay? En todos estos sitios usted puede ir a todas estas páginas y encontrar en YouTube y hasta en Facebook puede encontrar de todo esto. Recuerden que los videos, sobre todo los videos de este discipulado, se encuentran en YouTube bajo mi nombre, Dr. Nereida Romero. Están todos ahí. Ya esta noche pues pondré este. Recuerden que tenemos dos grupos en Telegram, uno donde podemos conversar y en otro donde pueden encontrar recursos. Y si necesita comunicarse conmigo, aquí hay varias formas. Tenemos nuestra dirección, nuestra congregación. Si usted vive cerca del área de Brandon, en la Florida, tienen correo electrónico, está en YouTube, nuestros videos, nuestros estudios. En WhatsApp, si usted tiene WhatsApp, se puede unir al grupo de nosotros de WhatsApp para recibir los enlaces de Zoom cuando hacemos estudio o hacemos el Shabbat. Así que muchas gracias por su atención en todo este tiempo que hemos estado estudiando la metodología del pacto. Y aquí puse este enlace por si a usted le interesa la programación Logos. Actualmente, si se suscribe a través de este enlace, recibe un $100 de descuento. Y ahora mismo hay este especial dentro de Logos. Y la programación básica es gratis. Así que yo les aconsejo que pueden empezar con eso. Si quieren seguir añadiendo recursos, pues entonces algunos de ellos los tienen que comprar y ellos han ampliado muchos más recursos en español, así que les aconsejo que lo hagan. Recursos muy, muy, muy buenos. Así que con eso terminamos la presentación. Y quiero dar oportunidad por si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer en confianza. Trataré de responderle si sé la contestación. O si entendieron todo, recuerden que el estudio se ha dado en 6 partes. Les recomiendo que lo repasen.
cuando no tengan nada que hacer, para que tengan mejor entendimiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y les abrí los micrófonos por si quieren, perdón, si le abrí los micrófonos por si quieren. Sí, Wanda, Buenas noches, Dios les bendiga. buenas El noches. Eterno les bendiga. Este, mi pregunta es, cuando uno estaba pues en el otro campamento, Ujú, se hacía el llamado, pues y si uno pues en el corazón, pues uno siempre ha querido buscar ujú. el Todopoderoso, uno accedía. Cuando uno ha venido a esta verdad tan poderosa y hermosa, no se hacen estos llamados. ¿Es correcto? Es correcto, no se acostumbra a hacer estos llamados, eh, porque la mayoría de nosotros hemos hecho ya esta confesión, lo único que ahora entendemos lo que habíamos dicho en pasado y ahora entendemos y corregimos eh, la ignorancia. Pero usualmente no se hace el llamado, uno supone que ya las personas que están a este nivel han hecho ese paso ya. Eso no significa que si alguien quiere hacer esta confesión, lo puede hacer. Pero es cierto, no se hace el llamado. Por lo menos nosotros nos acostumbramos a hacerlo en nuestra congregación. Eh, como dijo, usualmente uno supone que ya las personas hayan llegado a este paso. Y recuerden Mm. también eh, que cuando uno comienza a caminar en la Torah, entendiendo que está entrando en un pacto, en las bendiciones y- y la vida que da la Torah y eso. Sí, que esto es algo que de verdad como que no es necesario como uno lo veía en Ujú, el otro lado. Por ejemplo, personas que quizás no, quizás vienen de la católica, por decir un ejemplo, ujú, eh, al venir a este conocimiento, no se hace el llamado, pero como la prédica, las enseñanzas son a ujú, base de la Torá, pues ya uno como persona pues está entrando, si en el corazón uno quiere seguir ese camino, ujú. pues ya uno está entrando dentro de ese pacto. Sí, pero no, eso, ¿cómo es? No se hace el llamado, pero eso no implica que si alguien quiere hacer la confesión, lo puede Ok. hacer. Al igual que el bautismo o la inmersión. La inmersión, recuerda que hay dos tipos de inmersión. Está la inmersión original, en la cual uno entiende que está entrando a eh, un nuevo estatus en arrepentimiento en Teshuva, que era lo que hacía Juan cuando estaba en el desierto. Las Ujú. demás inmersiones se hacen por simbólicamente una limpieza cuando uno va, por ejemplo, a celebrar Shabbat o va a celebrar algunas festividades o, por ejemplo, mujeres que mantienen las leyes de Nidá, pues hacen su mikvah. Pero una persona que también quiere hacer eso porque quiere renovarse, quiere renovar el pacto, quiere renovar el entender en este caminar ahora de que realmente sabe lo que está haciendo, lo puede hacer de nuevo. Nosotros tratamos de hacer un mikvah todos los años para Pesaj y en ese mikvah que hacemos yo explico esto y aquellas personas que lo quieren hacer con el sentido de renovar su voto o su pacto con Hashem, lo puede hacer en ese momento. ¿Ok? O sea que en ¿No? ese sentido se le da la oportunidad a los individuos de hacerlo así si quieren. Y entonces cuando Yeshua dijo que hagan esto en memoria de mí, que le dice a los El Pesaj discípulos, una vez al año, cada vez que uno se sienta a celebrar el sede del Pesaj, recordar lo que significa lo que Yeshua hizo en ese tiempo. Y es una vez al año, a eso se refería Yeshua.
Sí, pero con relación a la inmersión que decía en uno de los evangelios, que dice que, ¿cómo es que lo hiciera en el nombre de él? Sí, de nuevo es esa primera inversión que uno hace Ah, ok, de teshuva, de arrepentimiento. ok, Personas está que bien. quieren renovar o que quieren venir al conocimiento de Yeshua y de la Torá, se les da oportunidad porque lógicamente muchos de nosotros hicimos bautismo, fuimos sumergidos cuando entramos en este caminar con Yeshua, pero no con el entendimiento que tenemos ahora. Pues entonces las personas que desean hacerlo con el entendimiento de ahora, yo les doy la oportunidad de que lo hagan cuando hacemos los... Amén. Sí, ya entendí. ¿Ok? Casi. Ok, gracias a ti, Wanda. Sí, Daisy. Buenas noches. Pastora, quisiera preguntarle una cosa, es que no me quedó como muy claro lo de la palabra cuando tú la explicaste que decía la de escapará. Escapar. Sí, esa no Escapar me es, quedó tan eh, claro. escapar en el sentido de, por ejemplo, ah, si sabes que viene por ejemplo, que Dios no lo quiera, surge un fuego en un cuarto de tu casa, pues tú te escapas, te vas para evitar ser afectada por el Ujú, fuego, en ese sentido de que viene, por ejemplo, cuando ocurren las cosas que vaya a ocurrir al final de los tiempos, si estamos vivos todavía, clamar, llamar al nombre de Hashem con seguridad de que podemos escapar de lo que esté pasando, que nos da su auxilio, que nos da nos pone, nos guarda bajo su sala, o sea, que nos da protección, como pasa cuando leemos en Revelación, el libro de Revelación con la mujer que escapa al desierto, como Israel cuando estuvo en el desierto, escaparon de una eliminación completa por Faraón, se escaparon de ese desastre que Faraón quería parar con ellos y son escapados porque ellos claman al nombre de Hashem y Hashem los saca de ahí. O sea, eso en ese sentido, escapar, o sea, sacarte de esa situación, liberarte de esa situación, de guardarte, de cuidarte en medio de lo que está ocurriendo. mm. O sea, podríamos decir que esa palabra vendría siendo como un sinónimo de como cuando uno dice que Dios me va a librar, digamos, me libra Sí, me va a de, librar. de, de ese tipo de cosas, Sí, o sea, como de cosas malas, o como que me muestra como la salida, digamos, a esas situaciones es- graves, digámoslo así. Podría exacto. decirse, Sí. ok, porque es que no lo entendía, porque tengo acá desde la Biblia, digamos, hebrea, Ujú, traducida al español. Entonces, ese versículo entonces decía que en el 32 que tú mostrabas de Joel, ujú, decía, entonces todo el que invoque el nombre de Hashem escapará, ujú. porque en el monte Sión y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho Hashem, y entre los supervivientes estarán los que Hashem llamó. ¿Mm? Exacto. O sea, esos que escapan son el remanente. Ah, ok. ¿Ok? Los que escapan vienen a ser el remanente. Los que Mm, quedan, los que van a quedar. El remanente que va a quedar. Recuerda que lamentablemente, como decía Yeshua, son muchos los que lo llaman Señor, Señor y Él no los conoce. Le llaman Señor, Señor y profetizan y hacen esto, aquello, lo otro en nombre de Él, pero Él dice, yo no te conozco. Por lo tanto, dentro de todo aquel que dice conocer a Yeshua, que solamente el Padre sabe el corazón de cada persona, yo no puedo decir que yo sé quiénes son y quiénes no son. Pero va a haber un permanente, no es todo el que dice Señor, Señor, sino un remanente, el que va a permanecer hasta el final, hasta la muerte, hasta lo último. Aquellos que van a ser fieles y leales hasta lo último, no importa lo que pase. o sea, entonces, es decir, ese versículo entonces sería como que escapa, digamos, ese remanente, pero en Jerusalén. Es como si allá fuese como, como el espacio donde nos va a guardar, digámoslo, algo así, que nos libere y nos lleva.
La a finalidad es Jerusalén. que todos lleguemos allá. Ah, ok, ok. Ese, Vale, pastora, muchas gracias. ese va a ser su sucá de paz, o sea, el lugar que nos tiene preparado. Ok, vale, muchas gracias, pastor. Esa es la meta a la cual estamos tratando de llegar, si el Señor lo permite. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, Wanda. Sí, o sea que, como dice en Romano, que dice que si confesas con tu boca que Yeshua es el Señor, serás salvo. Ese salvo a que se refiere es a como está en Joel. No, es el último salvo. Antes de decir, porque está escrito está que todo el que invoque el nombre del Señor, ese Serás salvo salvo. ahí no es el mismo que está el que tú estás diciendo, que fue lo que yo Ah, dije, ok. Malet, diferente. Ok. ¿Ok? Por eso la diferencia, lo traducen igual, pero no es lo mismo. Porque el otro salvo tiene que ver con Yasha, que es ayudar, salvar, recibir, aceptar ayuda, ser victorioso, triunfar. Mientras que el que está en Joel es Gimalet, que significa escapar, ser liberado, escapar a seguridad, perdón, ser rescatado, emitir como luz o llama súbitamente y con fuerza. Los traducen Gracias. iguales, pero no son iguales. Amén. Ok. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Les puse en el chat el PDF que usé. Si lo pueden descargar, lo pueden descargar así como quiera. Ustedes saben que lo envío por email y lo pongo en el grupo de Telegram y también lo pongo en Facebook, en el grupo de Yeshua Netamir Internacional. Así que si usted desea el PDF, lo puse en el chat, lo pueden descargar de ahí o lo pueden buscar en el grupo de nosotros de Telegram o en el grupo de Facebook de Yeshua también de Congreso Internacional. Así que si ustedes quieren el PDF, todos los PDF de los estudios los he puesto en el grupo de Telegram. Los he enviado también por email. Así que los estudios todos están en YouTube. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, mis hijos, pues si no hay nada más, recuerden que mañana nuestro servicio es Shabbat a las 7, el estudio será a las 9 porque siendo fin de mes tenemos nuestra cena. Así que aquellos de ustedes que van a venir a la congregación, recuerden traer algo para compartir. Es el último viernes del mes que siempre celebramos con una cena de Shabbat. A las 9 tenemos el estudio Vallejí, que es la última porción del libro de Bereshit. Y ya la próxima semana, Dios mediante, comenzamos con Shemot. ¿Okay? Así que le agradezco muchísimo el que se hayan unido a nuestro estudio de metodología del pacto. Espero que le haya ayudado a entender lo que es el pacto, que entiendan todas las palabras del método que les presenté. Recuerden que de una sola vez no se entiende todo esto, poquito a poco repetir o volver a ver los estudios. Todos están bajo discipulado el año para el 2023 en YouTube, así que también voy a poner el enlace para que los puedan ver todos en orden. ¿Okay? Así que de nuevo, muchas gracias por su atención, por su tiempo, que tengan una feliz noche, que descansen y nos veremos mañana, si Hashem así lo permite, en nuestro servicio de Shabbat. Así que muy buenas noches y gracias a todos por conectarse.